qué momento. Esto de que gente que uno quiere respete te lea y se apropie de algo que produjiste y donde pusiste tanto de vos durante tantos años, es un hecho maravilloso, es algo que celebro y también tiene sus riesgos. ¿Se escucha, no? Sí, pero se Y también, ¿no? Está bien. Y también tiene sus riesgos. Y algunas cosas que decían, a mí me corrió un poco el frío por la espalda porque en parte hay algo del orden de la discreción, de la manera en que esa experiencia que se mencionó está colocada. Entonces, y al mismo tiempo está ahí y es fantástico que esté. Entonces se me abren como preguntas muy... preguntas. Yo iba a decir gracias y no mucho más, pero como que me inspiraron como para no explayarme un poco. Raquel decía que este es un libro muy habitado. Y en efecto, este es un libro lleno de gente. Desde sus páginas hasta la tapa, ¿no? Hasta cómo fue diseñada la tapa. Pero además, está funcionando como un espacio de encuentro, de conversación. Y eso es profundamente significativo para mí. Y esto forma parte de eso, con la alegría profunda, la densidad analítica y también el frío por la espalda. Que es un riesgo que hay que correr cuando se corren riesgos, porque se escribió algo que va a generar... Exacto, no es mío. Eso que yo escribí no es mío, por tanto no es una extensión de mí. Y el otro hace con eso. Y eso es genial. Y en este sentido es un texto muy extrovertido, está lleno de gente, e introvertido a la vez. Es un libro muy de adentro y que tenía que ser presentado en esta casa y por amigas a quienes tengo un indescriptible afecto, profundo afecto, y con quienes tenemos una amistad intelectual intensa. Y esa palabra no la digo, la digo bien adrede, porque es un tono que ha circulado en alguna de nuestras conversaciones y la había escrito antes por aquí y escuchando lo que decían, dije, qué apropiado. Es una amistad que tiene historia y que está presente en el libro. Así que, Carmen, Ana, Raquel, y hoy me anoté acá una frasecita, así, como esas cosas que le diría Carmen de mi adolescencia, o alguna de esas. Estaba muy loco, ¿no? En esa época, y creo que está bueno no quedarse ahí. Está bueno darle racionalidad y darle estructura a las cosas. Pero yo presenté tu libro. Es cierto que María presentó mi libro de poesía. Tenía 20 años, Y ese momento de locura y método, ¿no? Me parece que hay algo que pasa ahí cuando se encuentran, pero está. Este libro habla de la gratitud y sentir gratitud es una experiencia que te lleva a lugares muy lindos, donde se puede estar bien. Y hoy estoy en ese lugar. Y me pasaban cosas mientras Ana María, Carmen, Raquel hablaban. Y lo que predominaba era la gratitud. Además de la admiración que les tengo intelectualmente, de lo que compartimos, de las cosas que me chocan, lo que predominaba es la gratitud. Y les decía, escribí hoy como muy espontáneamente, donde siento gratitud, no hay ansiedad. O donde está la gratitud, no hay ansiedad. Analícenlo ustedes. Tienen más instrumentos que yo, pero se me ocurrió eso. Gracias, Talía, y el nuevo grupo,
por el interés, por querer pensar conmigo porque sí. Y bueno, me voy a decir algunas cosas del libro un poco. No voy a entrar en el contenido, por supuesto, pero sí, hablar un poco de la intención del libro. Ana, en una de nuestras reuniones preparatorias, porque fuimos muy académicos, muy serios académicamente, y tuvimos reuniones con cada una de ellas para discutir el libro, que es algo tan usual. Me decía, bueno, ¿por qué? Porque mi primer instinto fue escuchar, que es una noche de escucha para mí, de celebración, de escucha y de gratitud. Y Ana me dijo, no, habla de la intención del libro, del por qué, para qué. Y un poco por ahí voy a ir. Si estamos hoy aquí, es porque en el cuestionamiento de la ciencia política que desarrolla este libro ocurre algo más. Y paradojalmente, ese algo más que estuvo anunciado, que estuvo explorado aquí hoy, y por eso a mí me alegra profundamente esta instancia de hoy. La de mañana va a ser muy distinta, y también me alegro de separar a esta mesa de la de mañana, porque van a ser muy distintas, y que está bueno que los politólogos no escuchen, no vean ese video. Esa otra cosa que hace este texto, esos otros registros, están en el corazón del texto. Ahí hay algo ya ocurriendo, ¿no? Hay algo del orden de lo no explícito que está ahí y que es central. El otro día, mi compañero, ya le nombraron tanto por antes, que es un lector fantástico a quien también la gratitud, bueno, está ahí. Me decía, en definitiva, ¿de qué se trata tu libro? Porque es sobre la ciencia política, pero no. El llamado pasado reciente, las dictaduras, sí, están ahí, pero tampoco. Uruguay, Chile, la política latinoamericana, el imperialismo norteamericano, el rol de la subjetividad en el saber y en la política, los efectos de la política sobre la subjetividad, la forma que el saber ejerce poder, la forma en que el saber interpela el poder, lo deconstruye. Bueno, sí, todo esto, pero en parte, sí y no. O sea, el libro se mueve en un registro que son todos estos registros y no es ninguno. Y entonces, en cierto sentido, es como un proceso en sí mismo. Es un ejercicio. Un pensamiento que se va desenvolviendo. Y en que, además, lo interdisciplinario no es un anuncio o una rúbrica, sino que es una experiencia. Y eso a mí me complace mucho. Más allá de si está bien resuelto, si no está bien resuelto, la calidad del texto, entre comillas. Eso es algo de lo que otros hablarán. Ana me dijo una cosa preciosa en una de estas reuniones, que es que el libro es profundamente epistemofílico. Y en definitiva, el libro es una celebración del conocimiento reflexivo y ahí comparto algo que decía particularmente Ana María, que es la apuesta por la capacidad transformadora del conocimiento, lo que el conocimiento puede generar en nuestras vidas. Los conocimientos nos pueden salvar, los conocimientos nos pueden hundir. Y esa práctica transformadora de la reflexión, y en particular la reflexión crítica, creo que nos puede salvar incluso de hacer daño a otros. Me parece de alguna manera, no tenía pensado decir esto, pero ya que estuvo tan presente hoy, y es pertinente, de alguna forma la reflexión crítica, cuando no es una rúbrica y es una práctica, nos corre al lugar, no solamente del abusado, sino también del abusador, que es lo más importante, porque en definitiva siempre, y
utilizando términos menos dramáticos, en definitiva, los malos, el discriminador, las fuerzas negativas siempre están en el otro, ¿no? Siempre son del otro. Y lo complicado es cuando eso se sacude y ya esas identidades discretas y separadas y incontaminadas aparecen más complicadas. Y ese es el gesto de ese capítulo. Hay ahí una cuestión que refiere a la objetividad científica, que es central. Este libro no cuestiona la objetividad científica. Lo que yo trato de argumentar es que, y esto me parece desde el punto de vista analítico interesante, es que la totalización de la objetividad científica como criterio de demarcación de la buena ciencia frente a la mala ciencia, esa totalización ejerce poder hacia adentro del campo científico y hacia afuera. En este sentido, la objetividad, como posición, sí, en algunos casos de poder, puede terminar siendo una forma de engaño, porque por un lado no acepta su precariedad intrínseca y por otro lado ejerce poder, pero de formas que quedan invisibilizadas, precisamente porque es objetivo, supuestamente, ¿no? Ahí hay un punto. Este es un libro profundamente pluralista. Yo no pretendo que el otro sea como yo, no pretendo que mis colegas se transformen en alguien más o que hagan algo más de lo que hacen. Me parece que el problema está precisamente, y que no está solo en el positivismo, ni está solo en la derecha, sino que precisamente una de mis preocupaciones, y sé que esto es polémico, es que la opresión, el daño puede venir de lugares inesperados, y eso me parece que es profundamente también político. Y por eso la autocrítica es tan importante, porque el daño puede venir de otro también. Y ahí hay algo muy político, que tiene mucho que ver con la subjetividad, que tiene que ver con el saber, que tiene que ver con muchísimas cosas. El libro no teoriza la subjetividad, yo no tengo las herramientas para hacerlo, y no es lo mío, sino que teoriza el conocimiento, o sea, cuestiona un campo de estudio, y lo político, ¿no? Es decir, la ciencia política y la política misma, desde la subjetividad, pasando por la subjetividad. Y muestra cómo la política afecta a la vida de la política, cómo el saber afecta a la vida y la vida al saber, y que también el saber afecta a lo político y lo político al saber. Y son esos anudamientos los que me interesan. Y me parece que los vocabularios disponibles para pensar, para teorizar, no siempre, bueno, tienen límites, ¿no? Y en ese sentido, lo de la clavija me parece genial. Ojalá, si eso es el texto, o sea, me parece una imagen estéticamente preciosa y analíticamente potente, conceptualmente. Me gusta mucho. ¿Qué pasa entonces? La emancipación, el cambio, o pasa por la subjetividad también, o no pasa. Entonces, la crítica la crítica política a la academia que este libro realiza tiene que ver con esa exclusión de la subjetividad. Y cuando se excluye la subjetividad, lo que ocurre es que la subjetividad se filtra de formas incontroladas. Este es un libro disciplinado, como dice Ana, apuesta al rigor. Lo que estoy diciendo es, cuidado, porque esa ilusión de pura exterioridad, de pura separación en relación, por ejemplo, a la vida de quien piensa y lo pensado, lo que genera son formas de falta de rigor. A mí me encanta el rigor. Esta es una confesión peor que la del capítulo 4.
Entonces, una ciencia social, en este caso, ¿no?, que desvaloriza la subjetividad como un lugar importante para ir y desde el cual mirar es distinto, pero es una ciencia social que no puede ser emancipatoria y que de hecho es opresiva. En este sentido, la crítica epistemológica y política de la academia tiene al rol de la subjetividad en el centro. Y la objetividad científica, cuando se transforma en un fetiche, genera bloqueos. Bloqueos que hacen que nuestro pensamiento no sea lo profundo que puede ser. Por tanto, esta incorporación de las dimensiones, de la dimensión de lo personal, de lo subjetivo, como decía Carmen, ¿no?, de la relación entre la subjetividad y la política, lo que nos vuelve es más potente desde el punto de vista del análisis. Sí, explorar mi subjetividad o la subjetividad transformó mi objetividad, de alguna manera. Y ahí hay unas cuestiones que también se traducen al nivel o al registro de lo macro. El vínculo entre subjetividad y economía política, por ejemplo, está completamente, de algún modo, está subtematizado, ¿no? Porque los proyectos políticos son subjetivos, los proyectos políticos son económicos y los proyectos políticos tienen que ver con el poder. Y cuando la izquierda deja de pensar en la subjetividad y deja de construir cultura y deja de persuadir, es cuando estamos donde estamos. Algo similar a lo que decía respecto de la subjetividad se puede decir sobre la ideología. Y como es la presentación de mi libro, voy a hablar hasta que me tenga ganas. No, ya sé. No me reprima que ya te... porque somos todos muy anarcos hasta que dejamos de ser. No, termino ya. Me quedan... No. Algo similar puede decirse sobre la ideología, y esto me parece realmente importante. Este es un libro que tiene un componente ideológico fuerte y, sorpresa, es un libro de izquierda. De izquierda, no progresista. Y que, no sé, bueno. y que a la vez, decía, es un libro con un componente ideológico fuerte y un libro de izquierda que a la vez trata de no reducir el análisis a la ideología. La ideología no encorseta. En todo caso, nuestro vínculo con lo ideológico puede encorsetar. Bueno, para mí esto es muy importante. La idea de que hay que pensar más allá de las antojeras ideológicas puede devenir un corset que invisibiliza su acto de limitación de la mirada. Es decir, la supuesta ausencia de ideología y de subjetividad trafican subjetividad e ideología. Por tanto, una reflexión que anuda subjetividad, conocimiento, ideología y política entiende el poder y nos vuelve más científicos. Este libro celebra la reflexión y su capacidad transformadora con, entre otros, en un tiempo que esa posibilidad parece estar muy minada desde distintos flancos. Y trabaja con esta noción, muy típica del postestructuralismo, del conocimiento como campo de batalla. Y el otro día Carmen me dijo algo que cualquier persona que más o menos maneja inglés se da cuenta, y yo no me di cuenta. En la traducción yo les decía, bueno, el conocimiento no es solamente un campo de batalla, también es un techito que nos protege y nos guarece. Y Carmen me dijo, refugio. El conocimiento, esta idea del refugio, en este clima en particular, en este clima político, y sé que resistencia, revolución son palabras más seductoras, pero bueno, esta noción de la protección del espacio de la reflexión, de los poderes que la simplifican, vengan de donde vengan, me parece que es como una... En el libro es la base. Hay también, y con esto sí voy cerrando, una
una separación empática vis-a-vis el discurso oficial. Esto también me interesa mucho, porque yo quiero mucho a mi disciplina, quiero mucho a mi comunidad académica, respeto, y me parece que este libro puede leerse como algo así como un tributo, esto se lo debo a la gran Lubartowski, a los sabios de la tribu, ¿no? Pero claro, ese ¿qué tributo de un estudiante además? Porque yo escribí este libro siendo estudiante hasta, casi hasta el último momento, por lo menos la base. ¿Qué tributo le puede hacer un estudiante a sus maestros más que la crítica al legado de esos maestros? Una crítica que es respetuosa, una crítica que es empática, una crítica que es implacable, una crítica que es sobre todo autocrítica, porque esas dinámicas problemáticas no están solamente afuera. Bueno, ahora sí. Esa separación respecto del discurso oficial, esa búsqueda de la autonomía, sin embargo, no es una autonomía liberal, en el sentido, por lo menos, no es una autonomía solo que pasa por el registro de la libertad negativa de un sujeto aislado, que no quiere que lo joroben, sino una autonomía que se hace cargo de lo político y de las luchas por una sociedad más justa. Hay algo que tiene que ver con la temporalidad del texto y de la escritura que me interesa mucho, y del cambio, ¿no? Porque cuando puede aprehenderse algo, ya ese algo se transformó, ya no es ese algo, entonces es imposible aprenderlo. Eso es un tema que me interesa mucho. Y esto tiene que ver con que en una concepción no positivista del análisis, la escritura, el análisis ya transformó la realidad que está siendo aprendida, y por tanto la intervención analítica se disolvió, la historia, y ya algo cambió. Entonces, siento ganas como de escribir con otras preguntas, ¿no? Y eso tiene que ver también con la autonomía entre nosotros también, y la separación. Yo voy a terminar, porque este libro tiene en su corazón a el sujeto, digamos, del estudiante, de la estudiante. Y hay una parte que les quiero compartir con ustedes. Si enseñar es la tarea académica más importante, si es quizá la tarea política más importante para los académicos, en ese sentido yo no estoy tan seguro, y en esto yo sé que no tiene nada para tirarme cerca. Yo no estoy tan seguro de que sea salir a la calle. Creo que. También salió a la calle. Bueno, salir a la calle. Me parece que hay algo que tiene que ver con. Hoy, les juro que me parece que pensar. Reflexionar. También salimos a la calle, aparte de mis estudiantes que me quieren igual en pedir estas cosas. Entonces, si enseñar es la tarea académica más importante, si es quizá la tarea política más importante para los académicos, estos días es también una fuerza de rescate para mí. Los estudiantes, me rescatan de la infelicidad y de la vacuidad de mi vida en la universidad. En el salón de clases me olvido de mí mismo, mi carrera, mis publicaciones y mis ansiedades. Vaya si las tengo. Eso no está en el libro. Porque es otros los que me importan en ese momento. Es el pensamiento colectivo, es la creatividad, es su futuro lo que importa en ese espacio. Los educadores necesitan ser educados. Muchas gracias.